Esto es El Destape. Roberto Navarro está todavía afectado por una gripe tenaz, sin duda el domingo que viene, a esta misma hora va a estar con nosotros. Pedro Brigger y yo vamos a hacer el aguante. Pedro, buenas noches. Buenas noches, sin gripe. Sin gripe, por lo menos sanitos. No seremos gran cosa, pero estamos sanitos. Repasaba los hechos de esta semana, a la que se dio una enorme repercusión, una discusión económica, una discusión sobre una decisión del gobierno nacional de colocar más representantes de la ANSES en algunas empresas en las cuales la ANSES tiene acciones. Una disputa corporativa sencilla, lógica, cada uno defiende su interés. Las empresas no quieren que el Estado tenga más representación en ellas, el Estado quiere tenerla. Un ditirambo, un bombo con esa decisión, la cual, insisto, me parece un tema que tiene un interés pero muy acotado. Parece que se subestimó en todo el sistema mediático argentino la importancia que tuvo la sentencia que condenó, entre muchos otros, entre varios otros, a Luis Patti. Hecho no menor, Pedro, que se condenó inclusive a quien fue un exdictador, a quien usurpó la presidencia, Reinaldo Vignoni. Sin embargo, toda la atención se centró sobre Patti, una figura ciertamente muy llamativa, una figura emblema de la represión, por lo que fuera. Más mediática, más presente, sacó votos y demás. Y yo cuando veo todo lo que discurrió el juicio de Patti, uno podría decir que la cuestión de Patti se avivó, se azuzó, a partir de que en la Cámara de Diputados se le negó, de hecho, el derecho a jurar por sus antecedentes como represor. Se produjo allí, esto fue elegido en 2005, el debate se planteó en 2006, cuando asumía. Un gran debate, una gran discusión importante, porque Patti tenía un sustrato valioso, que era precisamente los votos populares que había recibido. No me gustan, no me placen, son votos iguales a los otros. Tenía una legitimidad importante, los otros decían tiene una descalificación importante. Patti alegaba además, no tengo condenas. Era cierto, no las tenía. ¿Por qué no las tenía? En buena medida por el sustrato de lo que llamamos las leyes de la impunidad, porque había ido punto final, obediencia debida, indultos, y por lo tanto Patti no había sido condenado porque el propio Estado en alguna medida había obstruido la búsqueda de verdad y justicia. Se planteó una gran discusión, un gran debate y todo un recorrido institucional que incluyó otras decisiones del Congreso y varias decisiones judiciales. En el camino, estamos hablando de 2006 a 2011, los juicios se animaron. El equipo de antropología forense encontró y develó algunos restos de una de sus víctimas que hasta entonces no se reconocía, y en un juicio de plena regularidad ante un tribunal común, ante un tribunal federal, uno de tantos que hay, el que le correspondía por la competencia territorial, Patti fue condenado con todas las de la ley. Y cuando yo veo todo este recorrido, aparte de uno de congratularse, Patti es una figura especialmente odiosa y sus víctimas han padecido mucho, uno mira lo que uno podría llamar, y siempre se reclama, que es una política de Estado. Digo, ¿no? Es decir, ¿qué ha habido? Los tres poderes del Estado funcionando de modo tal que se ha llegado a este desenlace. Y esto no quiere decir que todos los miembros del Congreso hayan estado de acuerdo, ni que todos los tribunales hayan fallado de la misma forma, ni tampoco, porque no ocurrió, que el Poder Judicial haya concordado con diputados. En realidad, diputados un poco impuso su parecer contra la tendencia que fue mostrando el Poder Judicial e incluso la Corte. Entonces, ¿qué es una política de Estado? ¿Algo en lo que todos se ponen de acuerdo? No, algo que funciona en un sentido a partir de reglas claras de determinadas instituciones y en la cual precisamente se va procesando toda esa discusión, todo ese disenso, y se llega, en este caso para mi gusto, un resultado hipervirtuoso. Es decir, yo creo que la resolución es buena en un tema que es muy complicado, que era complicado, sobre todo en sus principios, no el juicio de Patti. El juicio de Patti era relativamente simple, se produjeron abrumadora cantidad de pruebas, abrumadora cantidad de testigos, el hombre tuvo su derecho a defensa, lo condenaron uno podría decir con holgura si hablara de un resultado futbolístico. Lo que pasa, Mario, que me parece que el problema estaba en lo que fue la impunidad para los represores,
que es lo que permite que Patti después se pueda presentar, al no haber sido condenado, como bien decías. Y vos fíjate que en el Uruguay, con muchas diferencias, también ha pasado algo similar. Hubo una ley, fue un acuerdo de hecho entre los militares y los partidos blancos y colorados al finalizar la dictadura en el Uruguay, para no comenzar los juicios a los militares, pero con la diferencia, hubo 2 referéndums donde la mayoría de la población uruguaya decía que no había que anular la ley de caducidad. Sí. O sea, pero tiene que ver con el debate dentro del marco democrático. Totalmente. El caso de Uruguay es muy ilustrativo porque ahí lo que se puso en juego es, inclusive produjo una discusión muy grande, vos lo sabes mejor que yo, al interior del Frente Amplio había quien decía no podemos derogar declarar nula por ley estas normas porque se votaron en referendo. Inclusive hubo quien dijo, si hubiera otro referendo, bueno, puede ser, pero por ley no podemos hacerlo. Y el principio que primó es que los valores, los principios, las normas que reglan los derechos y lesa humanidad son superiores inclusive a una decisión que pueda tomar el cuerpo electoral, o en la Argentina también se decidió que son superiores a las leyes o a los indultos presidenciales. O la población. Claro. Digo, no solamente el cuerpo electoral, sí, digo, está por sobre un cuerpo electoral e incluso sobre la población. Claro, digo el cuerpo electoral en el sentido de la ciudadanía votando. O sea, la ciudadanía no puede votar de acuerdo a las leyes de Argentina, por ejemplo, en favor de la pena de muerte, no puede votar en favor de la esclavitud, y si vota, no vale. No vale. Esto nos choca, ojo, esto Buen ejemplo. Hay que trabajar la cabeza, porque yo que digo, cuando empezó la cuestión de Patti, a mí, yo que soy muy respetuoso del principio de soberanía popular, me hacía un poco de ruido la cuestión. Decía, bueno, este tipo es un facho, digamos, rápidamente, pero lo votaron, hay un diputado facho, 2 diputados fachos, porque bueno, hay una proporción de los argentinos que eligen diputados fachos. Pero la preeminencia de los derechos humanos que se va ampliando en el mundo y en la región, porque lo que está haciendo Uruguay de alguna forma es ampliando esa esfera, pareciéndose con todas las características del caso de la Argentina. Y termino con esto y te paso la bocha. Digo, hay algo que me llamó la atención, que fue la conducta en Uruguay, pero te lo traigo para acá rápido. La conducta del senador Fernández Huidobro, un histórico de los Tupamaros, una gran figura, un tipo aparte entrañable y respetable, vos lo conocés mucho más que yo, pero todos lo conocemos y respetados, que él no estaba de acuerdo con la decisión orgánica del Frente Amplio. ¿Y qué hizo? Votó a favor, votó orgánicamente como andaba su fuerza y renunció. Yo diría un telegrama para Julio Cletocobos, ¿no? Porque digo, ¿qué hizo el hombre cuando era decisivo su voto en una elección crucial y él estaba en contra de su fuerza? Votó y renunció. Votó y renunció. Votó como su fuerza y luego se fue porque era un disidente. Tampoco se quedó comiendo, masticando. Digo, no tragó sapos. Fue orgánico. Es muy, muy otra cosa. Pero... Sí, interesante además porque Fernández Huidobro, el niato, como lo conocen todos, fue muy consecuente con lo que estaba diciendo. Esto es inconstitucional, esto no va, lo dijo todo el tiempo. Por eso creo que el debate que vos planteabas, Mario, es muy interesante respecto de qué prima la ley. Me gustó el ejemplo que diste de la esclavitud, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si se quiere reimplantar la esclavitud por ley o coyunturalmente un Congreso tiene la capacidad de implementar esa ley? Bueno, a ver, ¿cómo analizamos lo del Perú? Realmente una situación muy particular la de estas elecciones, e incluso la columna la estoy titulando con una frase, a mi juicio, muy despectiva de Mario Vargas Llosa, que dijo que los peruanos van a tener que elegir entre el cáncer y el SIDA. Recordemos, el domingo pasado hubo elecciones en el Perú, el resultado lo conocen todos. Primero salió de Santumala, segundo Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori. A él, que es la salud plena, no lo votaron en su momento, no lo dejaron llegar a la presidencia. ¿La salud plena quién? A Vargas Llosa. Claro, bueno, sí, que la salud liberal de derecha no lo dejaron ganar. Yo creo que Vargas Llosa quedó muy compungido, molesto respecto al pueblo peruano por no haberlo votado. Recordemos que en 1990 Vargas Llosa representaba el establishment, las políticas neoliberales. Fujimori aparecía como un desconocido, un ingeniero agrónomo que la mayoría de la población no conocía, incluso sectores de la izquierda que lo votaron. Fujimori terminó siendo uno de los baluartes de las políticas neoliberales y del consenso de Washington, cerró el Parlamento en el 92, pero tuvo el mérito, a los ojos de muchos peruanos, de haber derrotado a Sendero Luminoso. Bueno, después la historia conocida, fraude electoral, se va en el 2000, renuncia desde el Japón, se presenta a una banca en el Congreso japonés, vuelve pensando que no lo van a arrestar, lo arrestan, termina preso, y su hija Keiko Fujimori, que tiene, entre otros, como objetivo sacarlo de la cárcel. Yo creo que si se hace una compulsa en el Perú
¿cuál es el candidato más odiado o por quién no votaría nunca? Keiko Fujimori o Ollanta Humala también irían a la cabeza. Ajá. O sea, se da una situación muy particular donde dos representantes del antisistema, en cierta medida, por más que ya sean parte del sistema, están compitiendo por la presidencia. Los otros que competían, Jorge Castañeda, que fue alcalde de Lima, Alejandro Toledo, que fue presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Economía de Alejandro Toledo, eran los representantes del establishment, a su manera, pero eran los representantes del establishment. En un país donde el partido histórico del siglo XX, el APRA, del actual presidente Alan García, ni siquiera pudo presentar un candidato a la presidencia porque sus precandidatos se pelearon entre ellos. Vos fíjate, Alan García se va con una popularidad bastante alta, con números macroeconómicos muy buenos, y sin embargo no deja a nadie. Uno podría compararlo en cierta medida con lo que le pasó a Bachelet en Chile, a popularidad muy alto, no deja a nadie, contrario a Lula, popularidad alta, deja a alguien, va preparando el camino. Por supuesto, cada situación es diferente. El APRA va a estar en el nuevo Parlamento con menos de 10 congresistas, partido histórico de la política. Y ahí nos enfrentamos a una segunda vuelta donde ya los medios de comunicación, principalmente alineados con el establishment y con la derecha, le están tirando dardos muy fuertes a Ollanta Humala diciendo que la bolsa cae, los inversionistas no van a venir, o sea, están metiendo miedo. Vamos a ver una campaña con mucho miedo. Muy larga aparte, porque se larga, en junio. 2 meses de mucho miedo. El cuco de Ollanta Humala, nacionalista de izquierda, Chávez, todo lo malo que se pueda decir, el hermano de Ollanta Humala diciendo que va a ser peor que Gaddafi, el nuevo cuco de comienzo de siglo ahora es Gaddafi, y por el otro lado algunos diciendo que el gran cuco es Alberto Fujimori, porque si gana Keiko Fujimori, entonces saldría el más grande de los cucos. Entonces realmente creo que es una elección en este sentido muy peculiar, muy particular, donde mi impresión es que no van a votar tanto a favor, sino que van a votar mucho más en contra. Y una última cuestión que me llamó mucho mucho la atención de las elecciones, y creo que hay que tomarlo también para la Argentina, que vos la seguís muy de cerca, la cuestión de las encuestas. La gran sorpresa es que Alejandro Toledo encabezaba las encuestas y que Ollanta Humala al final sale en primer lugar. Un mes atrás estaba lejos y hace 6 meses ni figuraba. ¿Qué pasa que los políticos dependen tanto de las encuestas? Ollanta Humala logró el 30%, es casi lo que logró hace 4 años. ¿Por qué tantos políticos, especialmente Alejandro Toledo, dependen obsesivamente de las encuestas en vez de recorrer el país profundo para saber lo que está pasando? Y realmente es la nueva política, ¿no?, que se ha instalado en la mayoría de los países, que tiene mucho que ver, creo, con una dependencia de la forma de hacer política en Estados Unidos. Habría que hablar con un Braga Menéndez o con gente que se dedica al tema de las encuestas, con Artemio López. Me parece que los políticos dependen muchísimo de las encuestas y pierden el sentido de la realidad. Uno también podría decir, visto de la comodidad del living de mi casa o desde acá, digo, había 3 candidatos que representaban un universo como del 50% de los votos que fueron separados. Sí, tal cual. Y podían haber ido juntos. La política no te deja hacer eso, porque hay una parte que uno dice macanudo, piensa los amigos que se junten, después tienen partidos, realidades. A ver, desde lo ideológico tenían diferencias, sí, no tan grandes. Claro. Creo que las cuestiones personales pesan a veces mucho más de lo que se quiera admitir. A ver, son pocos los que reconocen que en realidad hay enfrentamientos personales. Son pocos los que reconocen que la cuestión del ego existe. Yo siempre recomiendo releer los libros de ese historiador polaco que se llamaba Isaac Deutscher, en esa biografía maravillosa sobre Stalin y sobre Trotsky. Él hacía un análisis de la Revolución Rusa, pero decía, las cuestiones personales, con un análisis pormenorizado de lo que era Stalin y de lo que era Trotsky, pesó y mucho en lo que después derivó en la política. Siempre los políticos dicen, no, hay cuestiones políticas, nos separamos por esta cuestión política, por la otra cuestión política, y minimizan las personales. Y las personales existen. Gracias, Pedro. En un minuto con nosotros el diputado Ricardo Gil Lavera.